aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues lo que hable no será suyo, hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de mí lo que os irá comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que toma de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor. ¿Qué es aquello que los apóstoles y discípulos del Señor no pueden cargar, no pueden entender hasta que el Espíritu Santo venga? Esencialmente dos cosas. En primer lugar, no podían entender el acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor. Esto era algo que les sobrepasaba, algo que no podían entender en ese momento. Necesitaban de la ayuda de lo alto para asimilarlo, para entenderlo y luego divulgarlo, proclamarlo con total convencimiento. Por lo tanto, lo primero que no podían entender los discípulos era la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Cómo el Maestro que nos ha dicho que era Dios, cómo podía morir como un bandido, ¿no? Pero la resurrección, ¿qué era eso para ellos? No podían entenderlo, a pesar de que el Señor, insistiendo, se lo había dicho, que iba a morir y que iba a resucitar. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo después no entendieron las palabras del Señor. Pero no solamente se refiere a esto el Señor, en primer lugar se refiere a esto porque era lo más próximo que estaba por suceder. Recordamos que estas palabras las pronuncia el Señor ya después de la última cena y antes del huerto de los olivos. Por lo tanto, la muerte y la resurrección eran los acontecimientos los más próximos que estaban por suceder. Pero no solamente los apóstoles no podían entender eso, pero también el Señor se refiere a aquello que Él hizo y enseñó. No podían entender todo el mensaje del Señor, todas las obras y las palabras de Cristo, sin la ayuda del Espíritu Santo. Era demasiado contenido, 3 años de enseñanza, 3 años de obras, de acciones. No podían entender sin la ayuda del Espíritu. Y va a ser ya desde Pentecostés y a lo largo de la historia de la Iglesia que nosotros iremos comprendiendo, asimilando y aceptando todo aquello que el Señor hizo y enseñó. Desde Pentecostés, los apóstoles y los discípulos del Señor, y ya luego la Iglesia va entendiendo y asimilando las obras y las palabras del Señor. Por ejemplo, ¿qué son los dogmas? ¿Qué son los dogmas? Los dogmas son la correcta interpretación de la Sagrada Escritura. Es decir, que los dogmas no son más que la correcta interpretación de lo que el Señor hizo y enseñó. Los dogmas no son inventos humanos. Los dogmas son una obra del Espíritu Santo. No son inventos de la Iglesia para justificar su autoridad o para manipular las conciencias a su conveniencia.
Los dogmas son fruto de la promesa del Señor. Los dogmas son cumplimiento de lo que el Señor dijo, que el Espíritu Santo iba a guiar a su iglesia hasta la verdad plena. Por lo tanto, no podían entender dos cosas esenciales. Primero, el acontecimiento de la muerte y la resurrección, y luego las enseñanzas y las obras del Señor. El Señor ha prometido una cosa y la ha cumplido, y la sigue cumpliendo en la historia de la iglesia y en nuestra historia personal. El dogma de la Inmaculada Concepción, por ejemplo, que es una verdad que en aquel momento la iglesia tuvo que pensarlo, pero también pidiendo la gracia del Espíritu Santo, la iglesia pudo proclamar y sacar a luz ese dogma. El Espíritu Santo nos ayuda a entender los acontecimientos de la vida del Señor, pero también a entender las enseñanzas de Cristo. Pero para entender necesitamos fe, ¿no? Y por eso el primer don que tenemos que pedir al Espíritu Santo es: aumenta mi fe. La fe es un don del Espíritu Santo. Él lo suscita, Él lo origina, pero también aumenta nuestra fe, alimenta nuestra fe, fortalece nuestra fe y fructifica nuestra fe. Tenemos que pedir el don del Espíritu Santo. Señor, aumenta mi fe, porque solo así podré entender, solo así podré saber lo que tú me pides, solo así podré cumplir lo que tú me pides. Porque entiendo, me maravillo. Y porque me maravillo ante la grandeza de Dios, ante su amor, ante sus enseñanzas, ante sus prodigios. Porque me maravillo, doy gracias a Dios. Y esa gratitud me lleva a anunciar las cosas con alegría, con ilusión, con entereza. El don de la fe me ayuda a entender la grandeza de Dios. El don de la fe me ayuda a reconocer las maravillas del Señor en mi vida. Si no tengo fe, ¿cómo puedo reconocer, a pesar de las cruces de la vida, lo bueno, la bondad del Señor en el mundo? Pidamos al Señor el don de la fe. Necesitamos el don del Espíritu Santo, porque sin Él no podemos entender aquello que el Señor hizo y aquello que el Señor enseñó. Necesitamos de la ayuda de Dios para entender sus prodigios, sus maravillas, para entender sus enseñanzas. Pero necesitamos de la iglesia, que es el instrumento que Dios ha puesto en el mundo para proclamar sus enseñanzas y para proclamar sus obras. Pues que el Señor nos ayude y nos disponga a recibir el don de la fe, ese don que nos lleva a la virtud de los santos, la virtud de la gratitud. Espíritu Santo, aumenta mi fe. Que el Señor nos ayude, que así sea.